¿quién se lo inventa? ¿Cuándo aparece el término? ¿De verdad se utilizaba en el siglo X o es una invención de los historiadores del siglo XIX? Pues empiezo, ¿no? Adelante. Bueno, que pues nada, ellos han venido a escucharte a ti, ¿no? Lo primero agradeceros la invitación, como es lógico. Yo encantado de estar aquí una vez más. Me he traído aquí unos papeles ya muy arrugados que han viajado han estado en África, pero recientemente estos papeles, por cierto, en Ceuta. A ver, pues me parece una buena idea enfocar así la charla, ¿no? Con una serie de preguntas, porque es cierto que el libro no pretende ser polémico, evidentemente, pero resulta serlo por el asunto que aborda y por la palabra que aparece en su muy criticada portada, ¿no? Que es reconquista. Tú has dicho que, lo he apuntado aquí, que el término no existe. No, el término sí existe. El término reconquista sí existe. Lo que se está cuestionando últimamente, cada vez con más encono, es la pertinencia del término referido a unos hechos que también se cuestionan. A saber, no ha habido... Bueno, de las muchas formas de cuestionamiento de la idea de reconquista es decir, bueno, es que no hubo conquista musulmana, con lo cual si no hay conquista no hay reconquista. Esas tesis son las que manejarían los viajes. Pues mira, las manejarían de algún modo, aunque sin representación, por decirlo así en esos términos, los viajeros románticos, pues ya de algún modo prefiguran esa idea, y luego ya de manera más apegada a la historiografía, pues estarían las tesis de Olagüe, las tesis de González Ferrín, según las cuales, pues además en la escuela de Oviedo, a la cual pertenezco, se han discutido bastante en su momento, por parte de José Manuel Rodríguez Pardo, para ser exacto, si no me equivoco, y bueno, pues estos autores presentan una llegada de una especie de grupo puramente o en gran medida religioso, que de algún modo viene a ofrecer unas formas de vida, por supuesto en un contexto donde la religión tiene mucha más implantación que en la actualidad, más favorables, con lo cual pues la gran parte de la población de la España, o de la España, como queramos pronunciarlo, visigoda, pues se habría lanzado a esos brazos, ¿no? Bueno, esta idea circula por ahí. Últimamente, como España está tan polarizada políticamente, si una persona que se dice de izquierda dice una cosa, paulovianamente el del espectro contrario tiene que decir lo contrario, y viceversa, pues parece ser que gran parte de nuestros compatriotas ya no aceptan el término reconquista ni la idea. Yo al término y la idea le dedico el último capítulo. Claro, y el término se puede discutir, y yo lo que he hecho es, como hago casi siempre en mis libros, es intentar rastrear el origen, porque el origen te da un contexto podríamos llamar determinante si se quiere, y por eso aparece en ese momento y no en otro. No es del siglo XIX el término, en español, no es del siglo XIX. Hay un uso en el Tirán lo Blanc, hemos encontrado un uso muy puntual, pero no se refiere al fenómeno en sí. Puede parecer que es una cosa demasiado puntual, ¿no? Pero sí que en el 18, por ir ya al grano de la cuestión, aparece de manera bastante abundante. Lo que yo he encontrado, bueno, lo que puede encontrar cualquiera, que yo no me quiero aquí poner ninguna medalla de exclusividad, que ya sabemos luego los problemas que dan estas cosas. Luego se pone celoso alguien por ahí, que lo ha publicado en algún periódico de no sé dónde. Bueno, vamos a ver, yo he encontrado un uso del término reconquista en el sentido que nos ocupa, en el sentido de la totalidad de la península ibérica, por decirlo con un término puramente geográfico. Aparte, en el Tirante al Blanco, en la traducción de 1511, que ahí sí que aparece un uso donde lo leo literalmente, vamos, para que lo quiera como curiosidad. Dice: lo que se estipula en ese pasaje es cómo repartir un castillo, villa o ciudad recuperada. Que en realidad, claro, bueno, esa es porque yo quiero y mando que todo ello sea repartido entre vosotros, y cuantos han sido heridos en la reconquista de castillo, villa o ciudad reciban 2 partes, y cuantos queden estropeados de cualquiera de sus miembros y no puedan llevar armas, estos reciban 3 partes, y los que no hayan recibido mal alguno reciban 1. Bueno, esto es un término pues que está referido a una conquista, una pérdida y una recuperación por parte de alguien. Bueno, es un término que queda ahí. No sé si hay algo más desde ese año hasta el que yo he localizado, que es 1753, y ahí sí que ya yo creo que sí que estamos en condiciones de decir que es el sentido que nos ocupa en esta charla y en este libro, ¿no?
En 1753 se comenzó a publicar en español, en Madrid concretamente, en la oficina de don Gabriel Ramírez, el libro, traducido del francés, Espectáculo de la naturaleza o conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural que han parecido más a propósito para ejercitar una curiosidad útil y formarles la razón a los jóvenes lectores. Y esta es una obra del presbítero francés Noël Antoine Pluch, que había visto la luz en Francia entre 1732 y 1742. Es decir, que el uso referido a la Reconquista que nos ocupa, en concreto la de Toledo, que es a la que él se refiere, en Francia ya se da, al menos, digo al menos porque habría que investigar, y yo lo he intentado después de sacar el libro porque me quedé con ese run. Lo que pasa que es verdad que la hemeroteca digital francesa, yo la española la manejo muy bien, pero la francesa me hago unos líos tremendos. Y yo estudié francés un poquito en mi colegio, pero es porque el sistema no me manejo bien. Probablemente a lo mejor si uno se ahonda más en textos en francés, que tampoco es el nivel de digitalización, puede aparecer un uso anterior de Reconquista. Bueno, pues en este caso estaríamos en 1732, suponiendo que ese señor lo escribe ese día o ese año, pudo haberlo escrito. Es decir, a principio, en el primer tercio del siglo XVIII, en Francia se está hablando de Reconquista referida a España, y evidentemente a un Toledo que está en manos musulmanas, es decir, más o menos los componentes de la Reconquista. Lo que sería, sí, Iván, lo de término utilizado por los cronistas mozárabes a partir del siglo XI, X-XI. Yo no lo he encontrado. Pues sí. Reconquista, no, he encontrado. Voy a pasar un mensajito a las distintas editoriales, porque normalmente en los libros de texto, os puedo asegurar que manejo varios libros de texto, aparece término que comienzan a utilizar los cronistas mozárabes. Entonces la primera que te dicen es la conquista de Viseu en 1084. Y a partir de ahí ya... Pero como término. Como término, sí, fíjate, como término. Más como término. Lo mismo es lo que tú apuntas, que no es tanto el término como la idea. Claro, la idea. Es que es diferente. Porque claro, es decir, estás diciendo, el término yo lo he encontrado a partir del siglo XVIII. Con eso no hay ningún género de dudas. Claro. Otra cosa es que la gente del momento dijera que está de reconquista. Pero es que, claro, la gente en la Primera Guerra Mundial no creo que lo llamó la Gran Guerra, no la primera, porque le faltaba la segunda. Claro, es que ellos sabían el concepto. Y no creo que Colón regresase en 1492 y le dijera a los reyes católicos, he descubierto América. No. He llegado a las Indias. De hecho, se murió sin saberlo. Pero vamos a ver. Exactamente. La cuestión es la siguiente. Los términos que más o menos aparecen en las crónicas, desde las crónicas de Alfonso III, que es donde empieza ya a aquilatarse el vínculo con la España visigoda, por lo tanto hay un proceso de gotización de esos focos resistentes norteños, que no hay por qué descartar que en el principio ellos, siendo godos muchos de ellos, y se discute si lo fue o no don Pelayo, por lo menos lo que es de manera explícita está claro que está en las crónicas, en la Rotense, por ejemplo, ¿no? En la Rotense se habla, se reconstruye o se medio inventa probablemente el diálogo que mantienen Don Opas y Don Pelayo. Entonces Don Opas más o menos le dice, oye, como diciendo, razona un poco, que esto es una barbaridad lo que vas a hacer, que no sé qué, no sé cuántas. Y entonces la respuesta que él le da, bueno, porque lo que dice Don Opas, para que ustedes lo sepan, no creo que no se te oculta, primo e hijo mío, como antaño estaba España toda gobernada por una sola ley, el foro juzgo, el iudicorum, bajo el reino de los godos. Y ves, claro, aquí está ya la unidad. Sí. O sea, en esta crónica ya hay está clarísimo que hay una unidad que hay que recuperar de algún modo. Claro, luego el término se va ajustando, va cambiando, es cambiante. La Reconquista aparece, creo, pero vamos, yo si es en el mozárabe no tengo nada que objetar, que voy a objetar, ¿no? Pero sí que en español yo lo encuentro en el 18. Bajo el reino de los godos y brillaba sobre las demás tierras en saber y ciencia. Aquí se está refiriendo pues a San Isidoro, a todas esas cosas, ¿no? Y cuando el entero ejército de los godos, o sea, la unidad es constante, ¿no? Como arriba dije, se congregó, no fue capaz de resistir el embate de los ismaelitas, que son los musulmanes. ¿Cuánto menos podrás tú defenderte en la cima de este monte, lo que difícil me parece? Más bien escucha mi consejo y apea tu ánimo de este empeño de manera que disfrutes de muchos bienes y goces de la amistad de los musulmanes. Es decir, está ofreciendo un pacto como hay otros, como el del obispo, como el conde Teodomiro, sí, que ese es el que se conserva. ¿Qué responde en la crónica?
porque evidentemente es muy discutible que este diálogo fuera literal, vamos, no creo que lo pudiera ser. De hecho, además, de la batalla de Covadonga en la crónica mozárabe no se habla, se habla en esta. También tiene lógica también, o hay una lógica para que no aparezca en la crónica mozárabe. Si es un mozárabe que está en un contexto musulmán, no parece muy prudente empezar a exaltar la victoria del enemigo, eso no parece muy prudente. E incluso los que han perdido no tienen por qué haber informado, porque no son desde luego los 187.000 que se dicen las crónicas. Debía ser una columna, una partida, lo que fueran, eso ya no lo sabemos. Pero, y eso sí que quiero decirlo, Covadonga es fundamental de manera retrospectiva, es decir, una vez que se ha hecho un avance, vamos a buscar el inicio de ese avance, y es cuando cobra importancia Covadonga. Covadonga, si hubiera sido una victoria y no hubiera habido una expansión favorecida por, entre otras cosas, también la guerra civil que hay entre musulmanes, la fitna entre bereberes y árabes, por decirlo así simplemente, no existiría Covadonga. Es decir, no hubiera quedado dentro de una secuencia de hechos. Y si, por ejemplo, cuando se conquista Toledo por parte de Alfonso VI, se vuelve a hacer una conquista hacia el norte de los musulmanes, pues probablemente todo lo anterior se desmorona. Que es así. O sea, lo que defendemos siempre nosotros es que la historia se hace en el presente, con los materiales que afloran en el presente. Es decir, si esta tarde aparece una crónica nueva, real, hay que insertarla donde corresponda. Y si hay un yacimiento donde descubren lo que fuera, o sea, si por ejemplo empiezan a aparecer cientos de enterramientos, que algunos están apareciendo, visigodos en el norte de España, eso tira abajo las tesis de Barbero y Vigil de que más o menos era una zona sin romanizar y que, bueno, eran 4 indígenas, ¿no? Entonces, claro, lo que digo es que siempre hay que operar con los datos que se tienen al alcance en cada momento, ¿no? De ahí lo de la crónica mozárabe. La respuesta que da don Pelayo, ¿no? O la respuesta que el don Pelayo de la crónica rotense da. Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú veas se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. Es decir, aquí se quiere restaurar el poder político que evidentemente va ligado al poder religioso, porque estamos en un proceso pues que tiene una dimensión política muy potente ligada a, más en esas sociedades, si no tienes el poder político no puedes mantener la religión en condiciones hegemónicas. Había mozárabes, claro que había mozárabes. ¿En qué condiciones? En condiciones de dimníos, es decir, de gente que estaba completamente marginada, en fin, con unas restricciones enormes, como Serafín Fanjul ha descrito en algunos de sus libros. ¿Y si pasamos a la idea? Bueno, claro, la idea está aquí, la idea está en... Pero entonces ya me has dicho el terrible problema. O sea, estos tíos en el siglo VIII quieren restaurar España, que no existe, y la religión católica, que no profesaba absolutamente nadie. No, sí, o sea, España sí existe, o sea, está la España que llamamos visigoda, sí existe, lo que no puede ser es creer que esa España es esta. Y la tesis del libro es la siguiente: ellos tienen un modelo que es el modelo de la España visigoda. Territorialmente saben lo que buscan, que es la recuperación. Vamos a ver, cuando en el siglo XI se habla del término cobrar, cuando hay un vamos, vienen, lo cuento muy rápido, los almorávides, que eran una especie de rigoristas, entran en un al-Ándalus donde ellos creen que hay una especie de islam relajado o degenerado, y mandan al exilio a varios reyezuelos, entre ellos al rey Abdalá de Granada. ¿Qué ocurre? O sea, el emir Yusuf entra a España y dice, no, estos señores no están, aquí se bebe vino, aquí en este local se fuma, como dice la película, o algo así, o se juega, perdón. Y entonces, lo que cuenta en el destierro, cuando escribe sus memorias, este andalusí, este Abdalá, es una conversación que él tiene con un embajador de Alfonso VI, que era judío, Sisnando Davidiz. Le dice lo siguiente, vamos, reproduce el diálogo que tiene con ese señor. Dice, Al-Ándalus, me dijo de viva voz el judío este, ¿no? Era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia. Galicia es el norte de España, el cuadrante noreste, no la Galicia actual, ¿no? Que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado, cosa que no lograrán sino debilitándoos, y con el transcurso del tiempo, pues cuando no tengáis dinero ni soldados, nos apoderaremos del país sin ningún esfuerzo. Vamos a ver. Aquí es donde está la idea. O sea, la idea es, llámale, recuperar, recobrar, restaurar un orden en este caso. La idea está, el concepto reconquista es el que yo digo, hasta donde yo he llegado. Si hay, ya digo, hay usos anteriores, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo.
en español está en el siglo XVIII y procede del francés. Yo hay una tesis que he lanzado así, a ver si alguien la contesta o le parece bien o lo que fuera, es que si Francia, que es una especie de reino godo transformado, antes incluso de la revolución que tienen ellos son Francia francos. España, Hispania, no Gotia, que sería de godos, ¿no? Claro, si ellos creen, no lo sé, yo lo lanzo a ver si alguien lo discute y es un disparate, pues lo retiramos de la circulación. Probablemente ellos, que se consideran parte de esa corriente gótica que va bajando y van conquistando y de hecho van llevando la religión cristiana consigo, si se repliegan tienen que reconquistar lo que han conquistado antes. Esa puede ser una explicación, yo no digo que lo sea, pero bueno, por lo menos parece verosímil que puedan, esa sea la perspectiva que ellos adopten. Nosotros hemos conquistado como godos una tierra, la perdemos, si la conquistamos 2 veces es reconquistar. Puede ser, no lo sé. Eso habrá. Por eso digo que habría que buscar en la hemeroteca francesa, si es que no aparece un caso en español más anterior, si eso es lo que subyace bajo la idea de reconquistar en el caso de la totalidad de España, no reconquistar una cosa que le quita un vecino al otro, que también, pero es de otra escala, ¿no? Entonces yo la idea la veo ejercitada cuando se habla de recobrar, restaurar, salvar, todo eso. Vamos a ver, los franceses, perdón, los musulmanes llegan hasta Poitiers, ¿no? Correcto. Vale, esa tierra es de la Francia medieval y de la Francia del 18, evidentemente, ¿no? Si ellos la han reconquistado por medio de Carlos Martel, cosa que viene muy bien porque es muy francesa esa idea de que somos nosotros y tal. De hecho, cuando yo abordo la idea de Bernardo del Carpio, lo que digo es que a Roldán lo siguen reivindicando hasta el siglo XX. Aquí Bernardo del Carpio a discutirlo constantemente. Hay que discutirlo y que ese tío no ha existido y tal y cual. Entonces, si a ellos les funciona, es que por ahí va mi tesis, o mi hipótesis, vamos. Si ellos consideran que han reconquistado esa tierra, los francos han reconquistado esa tierra, joder, pues los godos han reconquistado la suya. Yo creo que puede ir por ahí. No digo que esto sea... Vamos, que es discutible, pero vamos a discutirlo. No, a ver, yo el tema, por eso decía que la historia se hace con los elementos del presente, y la historia nunca es neutra políticamente, por mucho que queramos, ¿no? Es interesante ver que cuando entra Carlos I a España va a Aguilar de Campo a coger la espada de Bernardo del Carpio. ¿Por qué? Porque Bernardo del Carpio es el héroe antifrancés. En el siglo XVI ya lo es también. Y de hecho los escritores del siglo de oro reivindican mucho a Bernardo del Carpio por ese motivo. Porque es el héroe antifrancés por antonomasia. Siempre que ha habido muchas veces que ha habido un enfrentamiento con Francia, reaparecen esas figuras. Y es lógico que sea así. Por eso yo he querido dejar, además hemos tenido alguna bronquilla por ahí en el pasado a cuenta de Bernardo del Carpio, y por esto que yo digo, porque la historia no es una cuestión, o lo que yo intento hacer no es una cuestión batalla, fecha, batalla, fecha, mapa, tal. No, aquí hay una serie de cuestiones que digamos que enriquecen y que complican más la cosa. Los mitos, claramente. Lo de Covadonga, a ver, ¿quién puede asegurar cuánta gente hubo en Covadonga? ¿Qué hubo? No creo que nadie pueda decir, mira, había 7 godos, 50 guerrilleros medio sin romanizar, vamos a suponer que eso existe, y un factor hispano-romano de un 10% más. Eso no lo podemos saber. ¿Y la columna musulmana o mora o ismaelita, como queramos llamar, eran 49? Bueno, hombre, ojalá se pudiera, pero no se va a poder. ¿Qué queda de Covadonga? Pues queda, y al final del libro lo cierro también con un poco en esa línea también, cuando la Junta Central de Asturias, la Junta Suprema de Asturias, decide constituir una columna antifrancesa, ¿dónde van? A Covadonga. ¿Por qué? Por la fuerza que tiene ese sitio. Yo decía un poco en broma el otro día en Sevilla, que es como cuando Super Ratón hablaba de supermineralizarse. Pues estos se mineralizaban allí. ¿Por qué? Porque tienen claro que en la historia que todos asumen como común, Covadonga es un sitio absolutamente clave. Por eso van a Covadonga. Y de hecho hablan, ahí fíjate, es curioso, porque van a los montes, dice, hay que proveerlas de armas y ponen su conocimiento la de enviar a los montes de Covadonga las tropas para que comience aquí la segunda restauración de España. La segunda restauración de España. Y esto es
un documento del 25 de mayo de 1808. Claro, es que es el... O sea, yo lo que trato de hacer, y luego ya otra cosa que me salga, es, ya digo, no hacer una secuencia de hechos, como la lista de la compra, una enumeración, sino que hay una serie de ideas que la atraviesan, que afloran, que de algún modo es un poco pues Bernardo sale cuando tiene que salir. El Cid, por ejemplo, el Cid, que es el gran mito de la Reconquista, ¿no? El Cid histórico no es el del Cantar, pero el Cid asumido por los españoles sí es el del Cantar, que históricamente es muy discutible muchas cosas que se dicen ahí. Bueno, lo que se discute, por ejemplo, es lo que todos los españoles conocen, la Jura de Santa Gadea. Eso se discute que haya ocurrido, se niega en realidad, pero el Cid aparece lo digo porque esto va a crear un problema en el futuro. En el himno de Riego aparece el Cid. ¿Ahora qué hacemos? No sé si me explico. Es decir, hasta el himno de Riego, el de la República y tal, que es una maravilla porque eso va a traer el bien a todo el mundo, aparece una figura que es inasumible por gran parte del espectro político español. Lo que decís es un machista recalcitrante, un prefacha, es decir, claro, pero o protofacha, paleofacha, arqueofacha, y claro, pero es que por ejemplo, por eso en esos siglos vas cogiendo. Por eso te discutía yo otro día con unos altaneros profesores de historia en Ceuta, que me decían que la historia es una ciencia, y yo le dije, hombre, pues tampoco te pases con ciencia social. Bueno, ya, pero bueno, ¿y dónde están las verdades? Yo le dije, si quieres ir a lo científico, a lo que tú entiendes por científico, te quedas en el esqueleto, en nada, muy poquito. Pues sí, 4 ajustes, pero ¿cómo explicas? O sea, ¿cómo explicas tú desde esas posiciones así de la absoluta cientificidad que todos comúnmente entendida, que vaya Carlos I a coger la espada de Bernardo de Carpio? ¿Qué explicación le das tú a eso? Pues ninguna. A ese señor le ha llegado, por parte de una tradición historiográfica que encima ahora se discute, la idea de que ese es el héroe del francés y que esa es la espada, que probablemente a lo mejor ni es la espada, ni tiene por qué serlo. Es que no tiene por qué ser la espada. Es que si Tizona... Claro, si luego ya te pones con el carbono 14, que solamente aparece a partir de cierto momento, volveríamos a polémicas viejas, ¿no? Claro, ahí sí que invalidas esta espada y te quedas con esta. Pero es que a lo mejor en ese momento la que vale es esta. No sé si me estoy explicando. Es que es esta. Y eso es el problema de la historia. Es que eso es un debate que hay que tenerlo muy en cuenta además en una librería como esta, que está especializada en historia. Es que si vas quitándole, en muchos casos te quedas en la nada absoluta. En la nada absoluta, pues. Descripción, como dices tú, de números pues de soldados en la batalla, de quién comandaba cada uno, de cómo maniobró el uno y el otro, de qué ley se aprobó, pero luego eso cómo se trasladó hoy en día. Es muy difícil. Porque la Reconquista sí vive de hitos fundamentales. Pero de broma hay muchas veces que a mis alumnos les digo, mira, déjate de la Segunda Guerra Mundial y mira que me gusta, me encanta, digo, pero quédate con lo fundamental, ganan los aliados. O sea, no necesitas saber cuántos generales ni cuántas superbatallas campales. A ver, también porque si quieres contar el desarrollo, pero sobre todo es eso que pasó, qué influencia tiene hoy en día. Claro. Y por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, el factor antisemita, a ver cómo lo mides, ¿dónde está el termómetro que te mide? Este es mucho más antisemita que tú, no, este tiene un grado más, es que es muy difícil, pero es que eso influye enormemente, y muchos otros factores, ¿no? Bueno, en fin, pues, pero la Reconquista tiene sus hitos, o sea, sí, tiene el hito inicial que es Covadonga, uno un poquito posterior que Roncesvalles, sí. Y luego ¿a qué dos grandes hitos de Reconquista nos llevamos? Hombre, el de las Navas de Tolosa es evidentísimo, que además viene a revertir, ahora que está aquí el señor Robato, ¿te acuerdas que estábamos yendo a un tentadero el día que estuvimos con Morante? ¿No te acuerdas? Que no nos salía al Arcos, que no nos salía la palabra, pues viene de algún modo a compensar la derrota del Arcos, sí. Y luego tiene carácter de cruzada. Tiene a un Alfonso VIII que se ha recuperado, ha sido capaz de no precipitarse. Claro, pues eso es un hito. Tiene a los Tres Reyes, tiene también, claro, volvemos otra vez, a Jiménez de Rada narrándolo. Amigo mío, es que eso es la clave, tener la narración, porque si no... ese es un hito, hombre, y luego hay un hito que a mí me parece fundamental. Yo no sé si estoy influido por mi estancia en Sevilla, pero la conquista de Sevilla es muy importante porque Alfonso III, les recomiendo a ustedes que vayan el día de San Clemente a Sevilla, a la catedral, porque se exhibe todos los años la momia de San Fernando y la espada,
la espada de Lovera, se llama Lovera, ¿no? Y es muy interesante, eso es una ceremonia interesantísima, ¿no? Y entonces lo importante del rey, Fernando III, es lo que le dice a su hijo Alfonso. Señor, te dejo de toda la tierra de la mar acá. Es decir, de toda la península. Y lo de la mar acá es importante porque de la mar allá es el hecho del Allende, de Alfonso X, que es consciente de que si no se controla, digamos, la lanzadera que es el norte de África, seguimos teniendo almorávides, almohades, etcétera, etcétera. Señor, te dejo de toda la tierra de la mar acá, que los moros del rey Don Rodrigo de España ganado o vieron. Que los moros le ganaron al rey Don Rodrigo. O sea, ellos tienen claro que están en esa tradición. Ahí es donde está el colapso. Y luego hay unos años ahí dudosos también, desde 711 a 718, que es la primera datación que se hace de Covadonga, aunque ahora se asume la del 22, pero eso da un poco igual. Sí que hay un paréntesis ahí de tiempo extraño. No se sabe ahí Don Rodrigo, o sea, Don Pelayo, qué hizo, qué no hizo, qué le llevó a tomar esa decisión. Hay quien dice que es un aumento de la carga tributaria, puede ser. Hay quien dice que es por lo de su hermana, puede ser. En fin, incluso puede ser las dos cosas, o muchas otras, ¿no? Y sigue en su trance de muerte Don Fernando III, dice: Et en tu señorío finca toda, y en tu señorío queda toda España, ya tienes toda España. La una conquerida, es decir, la una conquistada, si utilizamos el término reconquistada, la otra tributada, es decir, son tus clientes ya puedes romper el contrato de alquiler cuando quieras, de algún modo, ¿no? Si en este estado en que yo dejo la sopieses guardar, si en este estado en que te dejo guardar, eres tan buen rey como yo. Esto está muy bien porque es una cosa lógica, igual, mayor y menor. Aquí hay un matemático distinguido, le va a gustar esto. Dice: eres tan buen rey como yo. Si ganares por ti más, eres mejor que yo. Si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Claro, está claro. Si ganas más, eres mejor. Si ganas igual, eres igual. Si ganas menos, eres menos. Pero es lo que está diciendo es que España ya está en manos de Alfonso X, que es el hijo. La una conquerida, la otra tributada. Y por eso ese título lo he mantenido, porque de algún modo ya está consumada la reconquista. Entonces yo creo que los dos hitos potentes podrían ser, también porque tienen batallas bonitas, interesantes, cinematográficamente muy atractivas, las navas, y la entrada de los barcos del almirante Bonifaz, que rompe el puente de barcas que une Triana con Sevilla. Yo creo que es una imagen que un cineasta que tenga un producto que tenga pasta la tiene que pagar y hacer. Entonces son dos hitos bélicos potentes. Luego ya está, evidentemente, la Guerra de Granada, pero que ya es otra cosa. Hombre, y luego tiene la escena, evidentemente, de la entrada de Boabdil, todo el llorar y no llorar y tal. Pero es verdad que la Guerra de Granada, como ya está tributada, ya es un proceso largo. Ahí aparecen cosas muy curiosas. Es que ya hay un ideal caballeresco. De hecho, hay algunas quejas de que algunos van un poco, pues, casi vestidos de gala a la guerra. Es decir, que ahí ya está muy controlada. Los reyes católicos juegan con los diferentes, con el zagal y con Boabdil. Es decir, ahí tienen, se le quiere dar, por cierto, eso es interesante, un pequeño reino interior para que no tenga que salir al mar, lógicamente, a Boabdil. Luego de esas, pues rebrota el tema morisco con las alpujarras. En fin, bueno, la Guerra de Granada, evidentemente, sí, también tiene. Pero claro, no es un hito. O sea, la entrega de las llaves sí, pero digamos, no es un hito bélico tipo las navas o tipo el asedio de Sevilla, que de algún modo pues tiene esos momentos así espectaculares, ¿no? Pero la verdad es que también lo de Granada, pero es cierto que a la hora de historiografía a los alumnos se les lleva hasta la sublevación de Murcia del 1266, donde allí Alfonso X el Sabio lo somete, y por eso Alicante cambia de Castilla a Aragón. Murcia, en el primer reparto, quedaba en el Reino de Castilla. Hubo una sublevación de los musulmanes del Reino de Murcia, y entonces Alfonso X el Sabio le pide ayuda a su suegro, que es Jaime II de Aragón. A cambio de la ayuda militar financiera, pues hay una rectificación de fronteras, y entonces Alicante pasa de estar en territorio castellano a pasar a lo que hoy en día es Comunidad Valenciana. A ver, si por un lado tenemos a los castellanos
que ellos sí el reino de Asturias, Astur-Leonés, León y Castilla y luego Castilla, o sea, de todo el tránsito, ellos sí se consideran herederos directos de los visigodos. ¿Qué ocurre con los otros reinos peninsulares? ¿Qué ocurre con Navarra? ¿Qué ocurre con Aragón y sus territorios? Pues incluso con Portugal. Yo lo que he ido más o menos concluyendo en el libro es que se quedan arrinconados en gran medida. Es decir, la expansión castellana va abriéndose como una cuña invertida, que también eso tiene que ver con las teorías estas del español, del castellano, de cómo avanza, ¿no? Y se van quedando. De hecho, Alfonso VI, claro, con lo de Valencia, es que si llega a mantener Valencia, ya ocupa todo. Ya, o sea, si esta es España, ya tiene una franja que bloquea, desde allí sería Aragón, que Aragón ya toca ahí con la reina castellana. De hecho, eso en cierto modo determina su expansión en Mediterránea después, o durante el tiempo. Eso. Yo creo que lo que tiene Castilla es esa centralidad, y eso, bueno, por ejemplo, Navarra se queda encajonada también, Aragón baja un poquito y luego hay una serie de tratados, pues que eso también es muy importante verlo en la Reconquista, la idea que tienen ellos de totalidad en la cabeza, y es que ellos tienen una especie de carriles predeterminados por los cuales debe discurrir cada conquista. De hecho, el rey aragonés, Jaime I no quiere, por ejemplo, atacar la costa, una parte de la costa, yo lo digo ahí, no me acuerdo en qué punto lo comento, no quiere atacar una parte de la costa porque tiene acuerdos ya con esa parte de la costa, porque de algún modo le corresponde a él. Como diciendo, es que y en algún pasaje que me ha sorprendido mucho, los moros consideran que a ti no te corresponde conquistar, es a este. No, tú no, que le toca a ese. No, o sea, de algún modo ellos, claro, al estar tributados, se sienten conquistables, esto es muy polémico, pero conquistables por unos y no por otros. Sí, lo del pago de las parias sí lo tiene. Con la debilidad cristiana pagaban las parias los cristianos, claro. Y luego con la debilidad de los reinos de taifas les va a tocar a ellos, claro, el pago de taifas. Con Almanzor están en manos los cristianos de él. Y cuando cae Almanzor y su poder cae en gran medida por el peso que le da a los esclavos dentro de su ejército, creo yo, que eso hay que pagarlo, claro, y claro, pues ahora se convierten en tributarios los reinos, las taifas, vamos. O sea, decías muy bien, o sea, Aragón queda cortada, o sea, es como sí. el pasillo castellano hace que los portugueses, una vez que consolidan su independencia, sí, bajen y terminen en el Algarve, digan, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hasta el Golfo de Guinea, claro. Porque es nuestra proyección atlántica. Yo me hago la idea como si hubiera unas líneas trazadas, y más o menos, vamos, tampoco, pues por las que ellos discurren, claro, en el caso de la fuerza que tiene Castilla, luego ya le permite irse a dar la vuelta a la tierra, que es un poco lo que en realidad se había intentado con la embajada a Tamerlán y cosas así, o sea que la idea de imperio, que también hay que manejarla en estos casos, está latente, y la idea de que se enfrentan a una totalidad de carácter casi global, pues también, claro. Los proyectos luego y el propio reparto que hacen los reinos peninsulares de sus áreas de influencia en el norte de África, ¿eso ya sale de lo que es Reconquista? No lo sé, no sé decirte. Nos paramos en Granada. Vamos a ver, yo me paro el 2 de enero de 1400, pero por ejemplo, y un tema que leí después de haber terminado el libro, parece ser que cuando los portugueses conquistan Ceuta, se la llegan a ofrecer a Fernando el de Antequera, que luego es un rey castellano que reina en Aragón y por ende en Cataluña, ¿no? Por ende, en cuanto a rey de Aragón, no rey catalán, no nos descuidemos nunca con estas cosas, ¿no? Pero le ofrecen Ceuta porque de algún modo ven que es, pues como diciendo, la lanzadera, domínala tú para evitar estas acometidas que sufres desde aquí, porque ellos estaban ya hacia otros derroteros, ¿no? Probablemente. ¿Qué es lo que más te ha costado documentarte? O el proceso de documentación más o menos es un poco, vas siguiendo, vas tirando hilos, vas construyendo el relato. A ver, yo cuando o sea, el libro tiene una estructura cronológica, sin perjuicio de que luego se inserten esta serie de cosas que no son de lo que comúnmente es historia, por ejemplo, lo de Santiago y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me puse con ello, como tenía muy poco tiempo para escribir el libro, es verdad que me perdí mucho tiempo en los inicios. O
sea, en los inicios en las crónicas obetenses, todo ese mundo es que, claro, es complejísimo y está tan sujeto a discusión. Y siendo tan pocas fuentes, hay tanta interpretación que ahí perdí, pues, de algún modo, mucho tiempo. Luego, claro, depende de la documentación, cada época tiene un peso. Por ejemplo, de Granada hay muchísimas más crónicas, ¿no? Ya claro. Al final, no sé, alguna cosa que me haya causado dificultad, el tema de los Banu Qasi, por ejemplo, esto de los muladíes, eso también es complicado, no sé, bueno, es una obra divulgativa, no utilizo fuentes primarias, vamos, no tengo tiempo ni estoy preparado para ello, yo utilizo fuentes ya dadas, ya digo, los manejo lo mejor que puedo. Pues ya que has puesto los Banu Qasi, luego nos haces una crónica de los Banu Qasi muy divertidos, la familia de los Cassius de César Augusta. Unos tipos que fueron capaces de dominar ese valle del Ebro en época romana, en época visigoda con un duque que era más Casio, y luego cuando llegan los musulmanes al-Akbar, y se nos hacen de los Banu Qasi. Sí. Otros hitos fuera de lo que es guerra, batallas y demás. Uno religioso y uno político. El religioso, la aparición de la tumba del apóstol Santiago. Sí, sin duda. El otro, el fuero juzgo, como unificador de ley. Yo añadiría un hito político, que es el matrimonio, que luego fallido y tal, pero entre Doña Urraca y Alfonso I Baetador, porque eso es una especie de prefiguración de los reyes católicos, siglos anteriores. Y demuestra que los enlaces matrimoniales tenían también un objetivo común. Claro, es que yo pienso que sí, que se puede... Claro, por eso digo que la historia siempre es revisionista, ¿no? Pero sí, yo la verdad que a mí ese matrimonio de algún modo, digo, yo creo que prefigura de reyes católicos. Es una unión que sí que falla por los motivos que fuera. Parece que el matrimonio no era un nido de amor, pero como proyecto al menos era un proyecto unificador, una primera unificación de reinos, quizá, ¿no? A ver, otra cosa que nos cuentan de la Reconquista. El factor religioso, ¿en qué punto lo ponemos? Muy importante, imprescindible. Pero últimamente también nos están revisando y nos están diciendo que esta aparición del apóstol Santiago, aparte de que es un mito, aparte de que no existe, es lo mismo que dices tú, no es tan importante si efectivamente está, sino el sentimiento que recibe entonces el reino asturleonés. A ver, yo... en la Escuela de Oviedo se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Santiago se constituye una especie de como contrapeso a Roma, lo cual le da a España un carácter singular. Yo siempre digo que el catolicismo le debe a España muchísimo. O sea, hoy aunque en América ahora ya esté cada vez las iglesias evangélicas ganando terreno, el semillero de... Y aunque tengamos un Papa Negro legendario, el semillero de católicos ha estado en las tierras dominadas por España, básicamente, ¿no? Santiago, ¿qué significa? Pues el gran mito bélico de Santiago Matamoros, palabra que no se puede decir tampoco, pero se dice, ¿no? Vamos a decir esta tarde, ¿no? Y mañana, probablemente también. Sí, cuando concede la bola de cruzada, que es de Inocencio III, creo recordar. Sí. Con Inocencio III, en el fondo, que a un rey cristiano le den una bula de cruzada, y por eso es la batalla de los tres reyes, tú no estás peleando por los intereses de un monarca cristiano, estás peleando por los intereses de la cristiandad. Con lo cual es un momento de paz entre reinos cristianos, porque todos tenemos un objetivo mucho más alto que no el político. Otro, porque si acudes a las cruzadas se te perdonan los pecados. Otro, porque puedes recaudar impuestos especiales si es que estás en cruzada. A principios del 16 hay uno de los consejos de la Casa de Austria, que es el Consejo de Cruzada, que hace la gestión de todos estos impuestos especiales. Entonces, por eso el concepto de cruzada sí es Alarcos, es la posibilidad de que vuelva atrás otra vez todo el esfuerzo de la Reconquista, y es un momento de tregua entre los reinos cristianos para que todo el mundo pueda aportar, pueda luchar por Cristo, no por sí mismo. De hecho, la derrota de Alarcos, que fue desastrosa, determina, para evitar que haya luchas intestinas y demás, porque claro, la derrota de Alarcos debilitó mucho a Alfonso VIII, entonces los otros reyes querían
hacer sangre, ¿no? Entonces, de algún modo, neutralizas esas luchas internas y tienes un enemigo común y una financiación, ¿eh? Sí, por eso tengo yo la percepción que pues una de las ideas de Fernando el Católico fundamentalmente, no sé hasta qué punto de Isabel, una vez que terminó la guerra civil, el buscar rápidamente un objetivo exterior, claro, y que enlaza justamente con si verdaderamente Granada es reconquista, no es reconquista, pero vamos, que vamos en la misma, es decir, vamos nuevamente a fijar un objetivo que está por encima de los intereses políticos unidos frente a otros. Unidos frente a otros. Sí, cuento algo que pues bueno, la convivencia, yo creo que hay libros como los de Serafín Fanjul, que es lo que yo más conozco, que explica muy bien pues que si hay una iglesia que se hunde no te permiten restaurarla, que no puedes ir a caballo, que no puedes tener armas, bueno, pues una situación casi de apartheid, ¿no? Que claro, existe esta idea de que poco menos que, bueno, aquello era todo poesía y erotismo, ¿no? Sí, hasta mi pequeño punto de vista, que es de medieval poco, pero sí lo de la rendición y la capitulación de Toledo, que no es conquista, y esa es la gran diferencia. Al no haber conquista, sino que hay entrega, como te entregas, a cambio puedes seguir viviendo intramuros, claro, es decir, en la Medina. Y eso es lo que no ocurre en ninguna otra capital de ninguna otra taifa. Y luego en algunos casos se da ya en las últimas fases lo que se llama vaciamiento de moros. Es decir, se conquista esta ciudad fuera. No queremos ninguno porque hay un problema. Es que lo hay. Claro, desde una perspectiva woke, que diríamos hoy, pues es que hay, por favor, pero ¿cómo esta minoría no se le va? Pero es que no, es que la idea de tolerancia religiosa no existe en ese momento. Existe un sometimiento. Fíjate, la capitulación de Granada es igual. Es decir, los musulmanes permanecen dentro de la ciudad hasta que llega la primera sublevación del Albaicín y luego de las Alpujarras. Claro. Y entonces ya sí, los reyes católicos dicen, no, has incumplido el acuerdo que firmamos de entrega de la ciudad, claro, con lo cual ya no tienes el derecho. Y luego hay algunos sitios, no recuerdo ahora mismo en qué ciudad, dice que los moros van a salir a vida, es decir, con lo opuesto, nada más. Otra cosa que también se hacía, es que claro, aquí hay que romper muchos topicazos. Lo que no podían es llevarse, como que pasó con los judíos, y es una cosa que pasaba en la Reconquista, ni oro, ni armas, ni caballos. Porque claro, es que comprometes la seguridad del reino. Es que esto hay que darle un toque realista a las cosas. No podemos ir pensando que era una especie de novela rosa. Claro, tú te lees las siete partidas. Bueno, no es lo mismo si un cristiano matare a un... Yo soy de Cuenca y me he leído el foro de Cuenca. Me lo voy a inventar, pero si un cristiano matare a un moro, pague un moravedí. Si un moro mate a un cristiano, entiérresele debajo de... Quiero decir, la asimetría es bestial. O sea, quiero decir que está hecho con visión de parte, pero vamos, es que lo ingenuo es pensar que no da igual, 880, aquí da igual. Sí, vamos, eso, alguna ley de los Estados Unidos de mediados del siglo XX creo que diferiría bastante poco. Pues claro. Es decir, si un en blanco mata a un negro, pague $1, claro. Si un negro mata a un blanco, pues bueno. Sí. La historia en el fondo mitificamos determinados acontecimientos verdaderos, sí, claro, ciertos, pero nos quedamos con una parte, y sobre todo a la hora es que tengo ganas de leer el libro de Kamen, aunque por otro lado no me apetece demasiado. A mí tampoco mucho. Por un lado sí, pero el otro no. Es decir, todas las naciones, que ese concepto de nación, de grupo, de pertenencia, la creamos a través de la historia. Basta con que tengamos amigos. Cuando tienes amigos, oye, Iván, ¿te acuerdas cuando estuvimos con Santa Marta? No sé dónde, ¿te acuerdas? Es decir, cuando has coincidido, tus amigos del cole cuentas unos chistes que los de la universidad no entienden. Claro. Porque son de grupos distintos. Luego los puedes integrar, y al principio siempre se ha llevado mal. Cuando presentabas a los de la universidad con los del colegio, aquello ya. Entonces, por eso lo de los mitos está muy bien. Hombre, yo personalmente prefiero, entre comillas, un mito de las tres culturas para llevarnos bien, que no un mito de es que nos estuvimos matando los unos a los otros, lo cual desgraciadamente es que fue lo cierto y nos matamos con un cariño maravilloso. ¿Por qué lo prefiero? Porque a futuro es de más tolerancia. Quieres tener un millón de amigos, como decía Roberto Carlos. Claro, yo lo que quiero son muchos likes, que aquí es lo que se trata es de vender libros. Darle like, cómprate un libro de El mito del poliamor en el Toledo del medieval. O sea, sería ya, vamos, por eso no lo comprado. Alucinante. Hombre, yo creo que el nivel al que llega el califato no se llega después, pero por muchas razones, porque ya están... se matan entre ellos y están en manos por vía del tributo de los reinos cristianos, ¿no?
Entonces, tienes un momento de esplendor de la poesía, que es Al-Mutamid, que es el rey taifa de Sevilla. Tienes a Zarquiel, que es de esa época también, o sea, pero es que no llega, o sea, sí tienes personajes, pero no tienes el nivel general que tiene el califato. Tienes ahí, no me sale el nombre, donde están las Cortes de Aragón, el Palacio. La Jafería, he trabajado allí un año. Palacio de la Jafería, o tienes la Alhambra de Granada, que es periodo posterior, o sea, pero no ese... Pero yo como arquitecto tengo que polemizar contigo. Vamos a ver. La Aljafería, yo he estado trabajando allí, me encanta, muy bonita, lo que tú quieras. La Alhambra, muy bonita, y todo lo que tú quieras. A ver, la arquitectura románica, en fin, es de un nivel enorme. Es que yo creo que lo que ha pasado en España es que la visión romántica ha arraigado. Entonces, aquello que decía este francés, el viajero impertinente ¿cómo se llama? Se llamaban ellos así, no yo, aunque yo también. Gautier, el del Escorial. Llega a Fuenterrabía y ya ve él, hay un toque morisco, que tú dices, bueno, pues este hombre, ¿en qué condiciones ha llegado? ¿Pero qué dices? Pero es que luego llega al Escorial y dice que es una masa granítica, pétrea, que te aplasta. Bueno, a ver, señor Gautier, no tenemos nosotros la culpa de sus traumas estéticos. O sea, vamos a ver, quiero decir que yo cuando estudié la carrera me dejé, porque podía viajar menos y tal, un montón de iglesias prerrománicas que están en el contexto de la Reconquista inicial. Santo Toribio de Liébana, San Baudelio de Berlanga, una serie, mozárabes en gran medida, que las he ido viendo todas, he ido haciendo como los cromos, ya he visto esta, Quintanilla, Las Viñas, todas estas, ¿no? Unas son visigodas, otras son posteriores, pero están en una línea que es una arquitectura maravillosa. Oye, la Alhambra, yo no niego que la Alhambra sea bonita, pero voy a decir siempre lo que decía, bueno, el que hace la Catedral de Burgos puede hacer la Alhambra, ahora está muy por ver que lo otro se pueda hacer. Los encamonados, todo lo que tú quieras, y los atauriques y todas esas cosas que tal, es una arquitectura de yeso, es una arquitectura estructuralmente adintelada, los arcos son previos, aunque luego haya alguna variación. Y yo voy a decir una cosa, y que estoy en Andalucía, lo repito, Andalucía, que vive en gran medida, y ahora desde que está este señor ya con Blas Infante, ya es una cosa enloquecida, de querer ser moriscos todo el día, Andalucía, el sustrato romano es brutal. El sustrato romano de Andalucía es enorme. Lo que pasa es que evidentemente cuando se conquista Sevilla no vas a decir, bueno, venga, vamos a tirar la Giralda. Sí. No, pero el sustrato romano y cristiano y barroco es eso. ¿Qué ocurre? Que la visión romántica te obliga a ver más de lo que hay, que es lo que le pasó a Gautier, que ya en Fuenterrabía, pero hombre, tranquilícese, caballero, dése una vuelta. Entonces, claro, viene al Escorial y le parece que aquello es insoportable. Bueno, pues no es insoportable, lo que es una maravilla absoluta. No, hombre, y otra cosa también que yo creo que, porque yo creo que este tipo, vamos, mi intención, ¿no? Por lo menos es que se abra un debate, ¿qué tal? Vamos a ver, luego tenemos la idea que viene dada por los mapas escolares de una mancha verde, otra azul, o como queramos los colores, y va bajando una y sube otra. No. En la mancha andalusí hay un nivel de complejidad enorme. O sea, hay unas luchas bestiales entre reyezuelos. E incluso en esas cortes hay luchas internas entre herederos por la propia institución de la poligamia y del harén. Sí. Un harén donde hay eunucos, es decir, cuidado si entramos a la realidad pura y dura. Yo cuando estaba en Lucena, estaba yo escribiendo el libro, un día que fuimos a Lucena, Lucena era la factoría de eunucos de Al-Ándalus. De eunucos. Que ahora está muy de moda también, por otras razones. Pero era la factoría de eunucos. Y lo metí en el libro porque es que estas cosas no se pueden soslayar. Y hay un judío enviado al limes romano, a donde está ya al límite con Alemania, con los Países Bajos, a comprar esclavos, que son eslavos, en realidad de ahí viene la cosa, y a comprar eunucos. Esta es la realidad, no se puede. La cuestión de la esclavitud está completamente. Yo no sabría cuantificar la cantidad de gente que estuvo esclavizada en Al-Ándalus. Una forma muy buena de luego hacer política en Roma es vete de cónsul o de procónsul, mejor dicho, a alguna de las provincias, vence unas cuantas guerras, pero no que sean
grandes guerras, sino básicamente consigue muchos esclavos, y si consigues muchos esclavos y los vendes, pagas las deudas de haber conseguido el puesto en provincias y luego sigues la política. No, pero vamos a ver, quiero decir que esclavos también había en el lado cristiano, tampoco, sí. No es exclusivo, pero que por lo menos, yo que creo que esta idea del Andalus es que esto hay que demolerlo. O sea, no podemos pensar en Al-Mutamid, por cierto, al que le dedica Blas Infante una obra, por cierto, Al-Mutamid, a otras le dedica Almanzor, que por cierto lo he puesto, porque me ha dado la gana y hay que ponerlo, ¿no? Vamos a ver, es mi libro, me voy a para cumbrar, pongo lo que quiero, ¿no? Pero es verdad que nos quedamos con una idealización de unos reyes, claro, pues poco menos que estaban todo el rato tocando la cítara. No, cuidado, en qué contextos y en qué ambientes y a qué precio se mantenían esas cortes. Claro, ¿se puede considerar un esplendor cultural? Pues hombre, sí, pero insisto, ¿a qué precio? Y eso hay que romperlo. O sea, no podemos pensar que las cortes las cortes sí. Cristianas eran una panda de fanáticos, energúmenos y analfabetos, cosa que es falsa, porque a ver, esas leyes están compiladas. Y son proyectos hechos por el rey. Por cierto, los de Alfonso X hechos en gran medida, impulsados en gran medida ya por su padre, ¿eh? Eso también, en justicia hay que decirlo. Pero que eran muy aburridos. Los cristianos ven a hacer leyes. Y sin embargo los musulmanes allí recitando poesía y tocando la lira, cual Nerón. Sí, y explotando a su población a tope, claro. Los cimientos de Córdoba, ¿quién los construye? Roma. Hay un bar, yo lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero la última vez que fui lo localicé de casualidad y me metí, que son unos baños, o llaman el bar Los Baños, lo que fuera tal y cual. Bueno, cuidado, que esos son unos baños de origen romano. Evidentemente, vamos a ver, yo no voy a negar que no hayan hecho nada los musulmanes, no lo niego, pero que poco menos que aquello era un erial y de repente vienen ellos y lo hacen todo, falso. Por ejemplo, hay una cosa que se ignora, y es que, algunos lo ignoran, el río que baña Córdoba tenía detrás de la mezquita la quibla, el muro donde se hacen las oraciones. Ahí detrás pasa el río. Ahí había un muelle de descarga, un muelle de un puerto fluvial porque era navegable hasta ahí. Por ahí entraban los romanos también hasta allí. Es decir, que Córdoba es una Córdoba, digo, y Sevilla y Carmona, todo esto son son ciudades que están... Ahora, por cierto, en Sevilla ha aparecido en la Plaza Nueva unos sillares de la primera muralla romana. Ya, haciendo unas obras han aparecido y ya, muy bien, ya demuestra que por ahí va... De hecho, además, si uno se fija, están todos los edificios encima, probablemente toda la cimentación está encima de la cimentación de la muralla romana, ¿no? Entonces, el tema del otro tópico, los musulmanes, como vienen del desierto, yo digo en el colegio decían eso, vienen del desierto, el agua la saben aprovechar mejor que nadie. Bueno, perdón, además aquí hay un insigne ingeniero que nos puede hablar mucho del tema. Los romanos, mayor nivel, y yo, Isaac Moreno, que les recomiendo sus vídeos en estos que ha hecho de hidráulica romana, una obra maestra, sí. y yo he tenido la suerte de ir con él a algunos yacimientos, y voy a seguir yendo si me sigue invitando, y es impresionante lo que hacían los romanos, las labores topográficas perfectas para que si tú ahora das una montaña, el agua vaya a una velocidad tal que no erosione del todo y se cargue el acueducto. Si tú haces un sifón, que pase y no salga disparada. Es decir, de eso había un sustrato. Los visigodos no arrasaron todo, pues son tontos, la gente no es tonta, y los moros tampoco eran tontos. Dicen, oye, si esto funciona yo no lo voy a cargar. Pero claro, este tópico de que los moros poco menos que nos enseñaron a regar, a cultivar y a recitar poesía, hombre, por favor, un poquito de...